Arteria cerebelosa anteroinlenormi y vertebral. Artena espinal anterior. Figura 27, 7. Origen y recorrido de las arterias que irrigan al cerebelo en una visión lateral. Fibras musgosas que parten de las fibras vestibulocerebelosas primarias y secundarias y los axones de las células de Golgi contactan con las dendriolas, Fig. 27, 1 y b. Las dendritas de los granos, las dendriolas de la célula unipolar en penacho, los axones de las células de Golgi y alguna dendrita de células de Golgi se ponen en contacto con la roseta de la célula unipolar en penacho, Fig. 27, 1 y b. Estas últimas células utilizan el glutamato como neurotransmisor y por tanto son excitadoras para sus dianas. El glomérulo cerebeloso clásico es un complejo sináptico que se encuentra en todas las porciones del córtex cerebeloso, en el neuropilo de la capa granulosa. El glomérulo incluye dendritas de los granos y de células de Golgi y axones de células de Golgi, así como un segmento sináptico especializado de una fibra musgosa, la roseta de la fibra musgosa, que es un tipo de axón aferente cerebeloso, FIX. 27, 9 y 27, 10 CE. La roseta de las fibras musgosas ocupa una localización central y forma sinapsis con varias dendritas de los granos. Los axones de las células de Golgi entran en contacto con las dendritas de los granos en el glomérulo, y el complejo entero está encapsulado por prolongaciones de células gliales. Dentro del lóbulo floculonodular y en algunas zonas corticales adyacentes se encuentran muchos glomérulos cerebelosos con la disposición clásica que hemos descrito anteriormente. Además, esta zona del córtex contiene también glomérulos que están basados en la roseta de la célula unipolar en penacho, en cuyo caso, en estas áreas corticales específicas, se les denomina glomérulos de células unipolares en penacho, Fig. 27, 1 y b. Este tipo específico de glomérulo está compuesto por la roseta de la célula en penacho, pequeños contactos establecidos por las dendritas de los granos, contactos de mayor tamaño con las dendriolas de las células en penacho y pequeños contactos con axones de la célula de Golgi en la periferia del glomérulo, Fig. 27, 1 y b. Dado que las células unipolares en penacho y sus interacciones sinápticas se localizan principalmente en el lóbulo floculonodular y en el vermis, y dado también que estas células reciben aferencias vestibulares, lo más probable es que su función esté relacionada con el control cerebeloso y vestibular de los movimientos oculares, los reflejos vestíbulo-oculares y diversos mecanismos posturales. Capa molecular. La capa molecular tiene muchos menos somas celulares que la capa granulosa, Fig. 27, 8, pero el número de prolongaciones celulares es proporcionalmente mayor. Se trata de las fibras paralelas, las dendritas de las células de Purkinje, las dendritas de las células de Golgi. R1. W. I. Fisura. Prima. Viv. K. I. Área detallada en 8. RVII asterisco, 8. Fisura posterolateral. TJIL1. Una lámina. Capa molecular. Capa de células de Purkinje. Capa granulosa sustancia blanca subcortical. Figura 27, 8. Visión mediosagital, A del cerebelo en la que se aprecian las principales lisuras y lobulillos y un detalle del córtex, 15, en el que se muestran las capas corticales como se aprecian en una corte teñido con rojo neutro. Las flechas señalan los somas más evidentes de las células de Purkinje. Las fibras trepadoras y las prolongaciones de células intrínsecas de la capa molecular, Fig. 27, 9. Los tipos de células intrínsecas de la capa molecular son las células estrelladas y las células en cesta, Fig. 27, 9. Las células estrelladas se suelen encontrar en las regiones externas de la capa molecular, y a menudo se denominan células estrelladas superficiales o externas. Los somas de las células en cesta se encuentran inmediatamente por encima de la capa de células de Purkinje. El axón de la célula en cesta viaja en el plano sagital y de él se desprenden ramas descendentes que forman cestas elaboradas en torno al soma de la célula de Purkinje. Esta célula debe su nombre a esta característica. En general, los plexos dendríticos y axónicos de las células en cesta y estrelladas están orientados principalmente en el plano sagital, de forma muy parecida a como lo están las dendritas de las células de Purkinje, Fig. 27, 9.
Aunque las células en cesta y estrelladas son similares en cuanto a su forma general, los campos dendríticos y axónicos de las células en cesta son mucho más amplios que los de las células estrelladas. En consecuencia, las células en cesta pueden influir en un gran número de células de Purkinje, principalmente en el plano sagital, mientras que las estrelladas influyen en una población mucho menor, orientadas también en este plano. Las células estrelladas y en cesta reciben aferencias excitadoras, glutamatérgicas, de las fibras paralelas. Las células en cesta y estrelladas son GABAérgicas e inhiben a sus neuronas diana. Aunque estas células influyen en varias dianas en la capa molecular, para nuestros fines la célula de Purkinje es la más igual a célula en cesta CC, célula estrellada, CE, libra igual a titira trepadora, FT. Centro circunflejo igual a célula de Purkinje, CP, célula de Golgi, CGO, igual a grano, GR, FTBRA paralela, FP. Igual a libra musgosa, FM, igual a libra multcapa, FMOUL. Figura 27, 9. Tipos de células y relaciones sinápticas en el córtex cerebeloso, en planos transversales y sagitales. Obsérvese la estructura del glomérulo cerebeloso, inferior izquierda, y la interacción de las fibras paralelas y trepadoras, superior derecha con las prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje. Compárese con la figura 27, 10. No se muestran las células unipolares en penacho debido a su especificidad regional, V, Fig. 27, 11. Menor que U. O importante. De forma parecida, las células de Purkinje y de Golgi también son inhibidoras, GABAérgicas, lo que convierte a los granos y a la célula unipolar en penacho en las únicas neuronas del córtex 3 cerebeloso cuyas salidas son excitadoras para sus dianas. Como hemos subrayado antes, las células de los granos son numerosas y se se encuentran en la capa granulosa en todas las zonas y lobulillos del 8 córtex, por eso su salida excitadora afecta a todas las áreas del córtex. O por el contrario, el número de células unipolares en penacho es significativamente menor, se encuentran principalmente en la capa granulosa S del vermis y del lóbulo floculonodular, su salida excitadora afecta a un área del córtex comparativamente menor, y probablemente actúan derecho de autor en una esfera más específica. Fibras cerebelosas aferentes. Las fibras aferentes que se dirigen al córtex cerebeloso se agrupan en 3 tipos en función de la morfología y de las conexiones de sus terminales en el córtex. Estos 3 tipos de terminales corticales son las fibras musgosas, las fibras trepadoras y las fibras multicapa, monoaminérgicas. Los axones cerebelosos aferentes que terminan como fibras musgosas se originan en los somas celulares de los núcleos cerebelosos, fibras nucleocorticales, y de otros núcleos de la médula espinal, el bulbo y el puente, tabla 27, 1. En su camino hacia el córtex cerebeloso, la mayor parte de estas fibras aferentes extracerebelosas envían colaterales al núcleo cerebeloso. En la capa granulosa las fibras musgosas se ramifican profusamente, y sus grandes terminales contactan con otras células a intervalos irregulares, la roseta de la fibra musgosa. La roseta, que es el elemento central del glomérulo cerebeloso, le da a la fibra un aspecto musgoso fix. 27, 9 y 27, 10e. Las fibras musgosas aisladas pueden formar hasta 50 rosetas, cada una de las cuales puede participar en contactos sinápticos con hasta 0 a 15 granos en un glomérulo cerebeloso. Además, una fibra musgosa puede ramificarse y distribuirse a más de una lámina. Las fibras musgosas utilizan glutamato como neurotransmisor y excitan las dendritas de los granos y de las células de Golgi en el glomérulo cerebeloso, y a las neuronas de los núcleos cerebelosos, en las que terminan sus colaterales. Las rosetas de las fibras musgosas que terminan en relación con las dendriolas de las células unipolares en penacho en la capa granulosa del vermis y del lóbulo floculonodular también excitan a este tipo de células en estas regiones corticales. Los núcleos olivares inferiores son la única fuente de axones aferentes cerebelosos que terminan como fibras trepadoras en el córtex cerebeloso, tabla 27, 1. Las fibras olivocerebelosas envían colaterales al núcleo cerebeloso correspondiente.
Posteriormente las fibras trepadoras terminan en la capa molecular entrelazándose, como la hiedra, en los árboles dendríticos de las células de Purkinje y haciendo contactos sinápticos en las partes más proximales de las prolongaciones de las células de Purkinje, Fig. 27, 9. Cada célula de Purkinje está inervada por una sola fibra trepadora, pero los axones olivocerebelosos pueden ramificarse para inervar a varias células de Purkinje. Las fibras trepadoras utilizan el neurotransmisor aspartato, y excitan a las células de Purkinje y a las neuronas de los núcleos cerebelosos, en las que terminan sus colaterales. Las fibras multicapa monoaminérgicas o que contienen péptidos se originan en células del locus cerúleo, noradrenérgicas, de los núcleos del RAFE, serotoninérgicas, del hipotálamo, algunas son histaminérgicas, y de otras localizaciones específicas. Estas fibras entran en el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos y, en el caso de algunas fibras hipotálamo-cerebelosas, a través de la sustancia gris periventricular hasta el cerebelo. En su camino hacia el córtex cerebeloso, muchas de estas fibras envían colaterales a los núcleos del cerebelo. En el córtex, estos axones se ramifican profusamente y terminan en las capas molecular y granulosa, donde pueden influir en todos los tipos de células principales, Fig. 27, 9. En general, estas fibras modulan la salida de información del córtex cerebeloso por medio de dos mecanismos. En primer lugar, reducen la frecuencia de descarga espontánea de las células de Purkinje. En segundo lugar, directamente y a través de interneuronas, las fibras multicapa modulan la capacidad de respuesta de las células de Purkinje a la excitación de las fibras trepadoras y de la proyección de la fibra musgosa en los granos. Localización topográfica. El cerebelo recibe aferencias de una amplia variedad de orígenes. Recibe información procedente de la periferia, conducida por vías espinocerebelosas y vestibulocerebelosas que se proyectan directamente al cerebelo. También recibe información aferente indirecta que ha pasado por múltiples vías centrales antes de entrar en el cerebelo. Por C. Dendritas. Asterisco. Y asterisco J mayor que flabra. Musgosa. Rosetas. V4. Dendritas. Fibras paralelas espina de Purkinje. Dendenta de Purkinje. I. Sí. 9K __ Raxon. G. Ano. Aspecto arrasanado. D. Figura 27, 10. Ejemplos de células del córtex cerebeloso, V. Fig. 27, 9. Las células de Purkinje se muestran en planos sagitales, A. Obsérvese el aspecto arrosariado de las dendritas, y transversales, B. Obsérvese la abundancia de fibras paralelas. Las dendritas de los granos C y D terminan en un grupo de prolongaciones cortas y en forma de garra. Las dendritas de las células de Golgi D se ramifican en las capas molecular y granulosa, mientras que sus axones D, estructuras de aspecto arrosariado, solo se ramifican en la capa granulosa. Las fibras musgosas, E, se ramifican profusamente y poseen numerosas rosetas. Los contactos sinápticos entre las fibras musgosas y las dendritas de los granos tienen lugar en la roseta del glomérulo cerebeloso, V, Fig. 27, 9. A nivel ultraestructural, F, la dendrita de la célula de Purkinje está rodeada de numerosos haces pequeños de fibras paralelas. BF, fibra de Berman, un tipo de proceso de célula de glia. A de cortesía del Dr. José Rafols, Wayne State University. Ejemplo, se pueden registrar respuestas en determinadas regiones del córtex cerebeloso tras estimular determinadas áreas visuales, auditivas o sensitivomotoras del córtex cerebral en primates, Fig. 27, 12a. Estas vías incluyen una conexión cerebropontina, pontocerebelosa. El córtex visual y el auditivo proyectan hacia las neuronas del puente, que a su vez envían impulsos por fibras musgosas a zonas del córtex cerebeloso en las que están representados el ojo y el oído, Fig. 27, 12a. De forma similar, el córtex sensitivomotor influye en el córtex cerebeloso por medio de proyecciones que pasan por la porción basilar del puente. Considerada en conjunto, la información sobre estas diversas vías cerebelosas aferentes se agrupa para formar representaciones somatotópicas del cuerpo en los lobulillos anteriores, extendiéndose en el lobulillo B, y paramedianos, Fig. 27, 12a. Figura 27, 11. Célula unipolar en penacho de la capa granulosa del córtex cerebeloso.
El soma de esta célula es pequeño si se compara con el de las células de Purkinje y los granos A. El soma celular, las dendriolas y el axón se ramifican en la capa granulosa B y establecen contacto sináptico con las fibras musgosas, los granos y las células de Golgi. Esta célula se encuentra solo en estructuras vestibulocerebelosas. A cortesía del Dr. Enrico Mugnaini, Northwestern University Institute for Neuroscience. Con un mayor nivel de resolución se ha demostrado en estudios experimentales realizados en mamíferos que las partes del cuerpo no están representadas de forma continua sobre una gran superficie del córtex cerebeloso, sino que se encuentran fragmentadas en parches discontinuos de menor tamaño. Según este patrón, una pequeña zona del córtex que recibe información sensitiva del brazo por las conexiones fibras musgosas, granos, puede encontrarse adyacente a una zona que reciba información no contigua de la misma extremidad superior, Fig. 27.12b. Además, cada parte del cuerpo está representada en varias localizaciones. Este patrón de representación especial se denomina somatotopía fracturada. Interacciones sinápticas en el córtex cerebeloso. En general, la función cerebelosa está regulada por la modulación de la salida de información de los núcleos cerebelosos. Esta modulación se lleva a cabo por medio de la excitación de células de los núcleos cerebelosos por colaterales de las fibras aferentes musgosas, trepadoras, y la posterior inhibición de estas mismas células nucleares por los axones de las células de Purkinje, fibras corticonucleares que descienden desde el córtex suprayacente, Fig. 27.13. Estas interacciones sinápticas modifican continuamente las señales eferentes generadas por las neuronas de los núcleos cerebelosos. Los núcleos cerebelosos influyen en el tálamo motor y, en última instancia, en la eficacia de las vías motoras descendentes. Las fibras trepadoras hacen sinapsis directamente en las células de Purkinje, donde las fibras musgosas actúan a través de los granos. Como quiera que una sola fibra trepadora hace numerosos contactos sinápticos con una sola célula de Purkinje, su influencia en dicha célula es sustancial. En consecuencia, la respuesta de la célula de Purkinje a la información de una fibra trepadora está representada por una complicada onda denominada espiga compleja, Fig. 27.14. Estas espigas son exclusivas y son el resultado de la acción combinada de múltiples sinapsis de fibras trepadoras excitadoras formadas por todo el árbol dendrítico de la célula de Purkinje. Por el contrario, cada célula de Purkinje recibe información excitadora de muchos granos a través de sus fibras paralelas. La sumación espacial y temporal de la información de las fibras paralelas es responsable de la modulación de la actividad de espiga simple de las células de Purkinje, Fig. 27.14. En un momento dado existe un nivel de fondo continuo de actividad de espiga simple en el cerebelo. Este nivel se puede modular por aumentos o reducciones fásicas de las aferencias que llegan al sistema formado por la fibra musgosa, el grano y la fibra paralela. En conjunto, las fibras musgosas tienen una influencia poderosa en las células de Purkinje, y puede que las fibras trepadoras modulen esta influencia por mecanismos que no conocemos completamente. Las interacciones de la fibra musgosa, grano en el seno del glomérulo establecen un grupo de circuitos importantes que influyen en las funciones del cerebelo, Figs. 27.9 y 27.13. En el glomérulo cerebeloso, las fibras musgosas excitan las dendritas de los granos y de la célula de pie. B igual a brazo. B igual a contralateral B, B bilateral M mano. M igual a contralateral M, B igual a bilateral M, P igual a palmar MD, dorsal H igual a hombro. AB. Figura 27.12. Somatotopía en el córtex cerebeloso, A, y resumen de la somatotopía fracturada en el lobulillo paramediano, grácil B, de un primate. Al principio se pensó que, en el mapa somatotópico, las áreas del cuerpo eran continuas, pero estudios más recientes indican que partes, o áreas separadas del cuerpo pueden estar representadas en regiones corticales inmediatamente adyacentes, B. B modificada de Welker W, Blair C, Sambes GM, Somatosensory Projections to Cerebellar Granules Cell Layer of Giant Bush Baby, Galago Crassicaudatus. Brain Behalf Evol 31 en 150, 160, 1988, con autorización. Dendritas de células de Purkinje. Axón. De la CCP célula unipolar en penacho, CCP. Dendriolas de la CCP.
Axón de la CCP roseta. Dendrita V2 la CCP. Dendriolas dendrita de CCP. Axón, centro circunflejo 1. De la célula de Golgi. Glomérulo de la CCP. Y con acento agudo V, VL. La CCP. De los granos, roseta de la fibra musgosa. Fibra musgosa. Axón de la célula de Golgi prolongación. Dendrítica. De la CCP. Rosetas de la CCP. Célula. De Purkinje grano. Golgi. El axón de la célula de Golgi, a su vez, hace sinapsis en las dendritas de los granos dentro del glomérulo y las inhiben. De esta forma la célula de Golgi ejerce una inhibición por retroalimentación sobre los granos previamente excitados por la actividad de la fibra musgosa. El axón de los granos entra en la capa molecular, se ramifica en fibras paralelas y excita a las células de Purkinje, estrelladas, en cesta y de Golgi, Fig. 27, 13. Básicamente, la señal de la fibra musgosa ocasiona la figura 27, 13. Representación esquemática de las interacciones sinápticas en el córtex cerebeloso. Más, sinapsis excitadora, sinapsis inhibidora, axón. Excitación de las células de Purkinje por fibras paralelas, y las células de Purkinje GABAérgicas responden inhibiendo a los núcleos cerebelosos. Las interacciones sinápticas en el córtex cerebeloso también se describen con el siguiente modelo simplificado, en el que se tienen en cuenta las propiedades citoarquitectónicas y electrofisiológicas de las neuronas del córtex cerebeloso. El flujo de salida inhibidor de la célula de Purkinje está modulado, en parte, por la inhibición anterógrada resultante de la activación de las células estrelladas y en cesta Fix. 27, 13 y 27, 15. Las fibras paralelas excitan a una población específica de células de Purkinje, así como a las células estrelladas y en cesta localizadas en su dominio, Fig. 27, 15. Las dos últimas interneuronas GABAérgicas, a su vez, inhiben a las células de Purkinje que se encuentran adyacentes por sinapsis con células estrelladas, o a cierta distancia por sinapsis con células en cesta de la fila de fibras paralelas activadas. Cuando se activa un haz estrecho de fibras paralelas, en determinadas condiciones experimentales, las células en cesta y estrelladas pueden definir una fila central, o haz, de células de Purkinje excitadas. Dentro del haz, las fibras paralelas activan a las células de Purkinje, que a su vez inhiben a las células de los núcleos cerebelosos o vestibulares, Fig. 27, 15. Las células de Purkinje de los dos lados de la fila activada se ven inhibidas por los axones de las células estrelladas y en cesta, y en consecuencia no inhiben a sus neuronas diana en los núcleos cerebelosos o vestibulares, Fig. 27, 15. Estas células diana han perdido su influencia inhibidora, de fondo, normal, es decir, están desinhibidas. Las interacciones sinápticas entre las células del córtex cerebeloso contribuyen a la actividad de las neuronas de los núcleos del cerebelo. Compleja simple. Figura 27, 14. Espigas complejas y simples de células de Purkinje, como se observan en un registro intracelular tras la excitación por fibras trepadoras y musgosas, respectivamente. Visión superficial. Lámina. Células de Purkinje inhibidas. Células de los núcleos cerebelosos. No inhibidas. Figura 27, 15. Representación esquemática de una porción de una lámina del cerebelo vista desde la superficie. La activación de un haz de fibras paralelas verde producirá, a su vez, la activación de una fila de células de Purkinje, rojo, localizada en su dominio. Simultáneamente, las fibras de Purkinje de las zonas limítrofes gris se verán inhibidas por la acción de las células en cesta y estrelladas, que también son activadas por fibras paralelas. Estas poblaciones de células de Purkinje activadas e inhibidas causarán, respectivamente, inhibición, rojo, y desinhibición, gris, de las células de los núcleos del cerebelo a través de la vía corticonuclear. Proyecciones y de los núcleos cerebelosos. Células de núcleos baja corotolosos inhibidas. Células de Purkinje excitadas por fibras paralelas. Célula estrellada, célula en cesta. Fibras paralelas dendritas de la célula de Purkinje. Soma de la célula de Purkinje. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN.
AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Las singulares propiedades estructurales y funcionales del córtex proporcionan circuitos para el procesamiento temporal y espacial de la información que contribuyen sustancialmente a la capacidad del cerebelo de coordinar el movimiento. No se ha determinado totalmente la naturaleza exacta de estas interacciones, pero la citoarquitectura y la sinaptología del cerebelo apuntan a un posible modelo, según el cual el flujo de salida excitador procedente de cada núcleo cerebeloso varía dinámicamente en respuesta a los efectos combinados de la entrada excitadora procedente de colaterales aferentes del cerebelo que se dirigen a las neuronas de los núcleos cerebelosos y la influencia inhibidora o desinhibidora de las células de Purkinje por medio de los diversos circuitos del córtex cerebeloso. El procesamiento temporal se refiere a los cambios en la sincronización que dependen parcialmente del número de contactos sinápticos en un circuito dado. El procesamiento espacial se refiere a los cambios en las señales, ya procedan de las diferentes partes del cuerpo o de diferentes centros de retroalimentación en el cerebro. Módulos funcionales CRBLOSOS. Es útil pensar que el cerebelo está organizado en compartimentos o módulos, cada uno de los cuales está formado por una zona del córtex, habitualmente una zona cortical, un eje de sustancia blanca que contiene fibras aferentes y eferentes que entran y salen de la zona cortical y un núcleo, o varios, relacionado funcionalmente con la zona cortical suprayacente. Una zona del córtex cerebeloso, su núcleo o núcleos correspondientes y las fibras aferentes y eferentes de la sustancia blanca constituyen un módulo. Módulo vesélvulo-cerebeloso. El lóbulo floculonodular y las porciones adyacentes del lobulillo y X del vermis, el paraflóculo, reciben aferencias ipsilaterales del ganglio vestibular, fibras vestibulocerebelosas primarias, y de los núcleos vestibulares, fibras vestibulocerebelosas secundarias. Por eso se suele denominar a estas áreas corticales con el término vestíbulo-cerebelo. Junto con el núcleo del fastigio forman el módulo vestibulocerebeloso, Fig. 27-16. Como se trata de la región más antigua del cerebelo, desde el punto de vista filogenético, en ocasiones se la denomina archicerebelo, del griego arche, inicio. Pero no se utiliza mucho y en realidad se desaconseja. Las fibras vestibulocerebelosas llegan al córtex floculonodular y al núcleo del fastigio por el cuerpo yuxtarrestiforme, y transportan información sobre la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio, y señales útiles para orientar los ojos durante los movimientos. Como ya hemos indicado, la célula unipolar en penacho es prácticamente exclusiva de la capa granular del vestibulocerebelo y, probablemente, interviene en la regulación cerebelosa y vestibular del movimiento ocular. Esta información se completa con entradas aportadas por las fibras olivocerebelosas procedentes de los núcleos olivares contralaterales y por fibras pontocerebelosas, solo hacia el flóculo procedentes de los núcleos del puente contralaterales. Estas vías transportan información indirecta de núcleos del diencéfalo y del tronco del encéfalo relacionada con un amplio espectro de información sobre el procesamiento visual y los movimientos oculares, también cap. 28. La salida del módulo vestibulocerebeloso está constituida por fibras cerebelosas corticovestibulares procedentes del lóbulo floculonodular. Longitudinal. Hipotálamo. Vestibulocerebelo. Del córtex motor correspondiente al tronco o porción medial del BRMTES. Núcleo del TASTIG. Tracto vestibuloespinal lateral. Fibras lastiquioespinalos. Núcleo ventral lateral. Porción lateral del vermis, fibras fastigiotalámicas. Pedúnculo cerebeloso superior, cuerpo yuxtarrestiforme, fibras lastigiovestibulares, núcleos vestibulares, fibras fasligio, oivares. Lóbulo floculonodular, fibras vestibuloespinales mediales en el fascículo long, med. Terminación principalmente, en las láminas medulares 7 y 8 fibras olivocerebelosas. Terminación en las regiones mediales del asta anterior. Núcleos olivares accesorios, NOA. Figura 27-16. Proyecciones del vestibulocerebelo y de la parte lateral de la zona medial a través de los núcleos del fastigio y vestibulares, long, med, medial, formación reticular. Fibras cerebelosas corticonucleares procedentes del nódulo y que se dirigen al núcleo del fastigio, y